arroz fortificado, por aquí la leche, las conservas, unas frutas y vegetales y... ¡Ah! ¡Hola! Yo soy Nika, socia de cocina del Programa Nacional Cuna Más, y estoy aquí en el almacén de servicio alimentario. Y estoy colocando diversos alimentos en el almacén para tenerlos siempre en stock. ¿Alguna vez se han preguntado a qué nos referimos cuando hablamos de almacenamiento de alimentos? ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si resolvemos nuestras interrogantes junto a un especialista? Aquí en Nutrición en Acción. ¡Yeah! Hola, soy Danesa Paredes, especialista en nutrición de la UTE Loreto, y me encanta capacitar a mis socias de cocina. Hola, Danesa. Me llamo Nika, socia de cocina del Programa Nacional Cuna Más, y quería trasladarte la pregunta de muchas mamás, papás y cuidadores principales. ¿Por qué es importante el almacenamiento de alimentos cuando hablamos de la alimentación de niñas y niños de 6 a 36 meses de edad? Los alimentos deben ser almacenados adecuadamente para evitar que se contaminen, ya que pueden producir daños a la salud de las niñas y niños. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas del almacenamiento de alimentos? Cuando los alimentos son almacenados correctamente, se garantiza su vida útil, es decir, mantienen sus características hasta su consumo. ¿Y cómo se deben almacenar los alimentos? Los alimentos deben ser almacenados de maneras diferentes, según sus características. Por ejemplo, los alimentos secos, empacados, como las harinas, hojuelas, arroz, fideos, leguminosas, se deben almacenar en sus envases originales, dentro de recipientes con tapa como tupperwares, cajas, baldes, sobre repisas o mesas que eviten su contacto con el piso o suelo. Si ya se ha abierto el empaque y no se ha usado todo el contenido, los envases deben ser cerrados con gancho o amarrarlos con pabilo, la lana o cinta u otros materiales parecidos según cuente en el hogar. Pero deben estar limpios. Si las cajas o latas de leche o envases multilaminados de sangrecita, vaso, hígados aún no ha sido abierto, también pueden almacenarlos dentro de recipientes con tapa como tupperwares, cajas, baldes u otros recipientes, evitando su contacto con el piso o el suelo. Si las latas o envases multilaminados ya fueron abiertos, se deben usar todo su contenido. De lo contrario, el resto se debe guardar en refrigeración. Las carnes, vísceras o pescados frescos se deben guardar dentro de la refrigeradora. De lo contrario, se deben comprar solo lo necesario para el uso del día. Las frutas, verduras se deben almacenar en lugares frescos y secos. Algunas requieren refrigeración, como por ejemplo el tomate, el zapallo, las fresas. En caso contrario, se deben comprar solo lo necesario para usar en el día. ¿Y por qué es importante que revisemos las etiquetas de los alimentos? Cuando se trata de alimentos envasados en bolsas, latas, envases multilaminados, botellas de plástico, cajas Tetra Brick u otros envases, estos deben contener una etiqueta donde se brinda información de los productos sobre los ingredientes e insumos que contienen los alimentos, la fecha de vencimiento para asegurar el consumo antes de su vencimiento. Las etiquetas también deben contener recomendaciones para el almacenamiento de los alimentos, sobre todo cuando estos requieran refrigeración una vez abiertos los empaques. ¿Qué condiciones deben controlarse durante el almacenamiento de alimentos? Durante el almacenamiento de alimentos es importante garantizar que el lugar, espacio o estante se encuentre limpio y ordenado. Se deben guardar en envases con tapas, con tupperwares, cajas o baldes. Los alimentos no deben colocarse sobre el piso o el suelo. Se debe verificar que las refrigeradoras funcionen adecuadamente. Muchas gracias, Danesa. Nos has dado información muy útil y hemos roto algunos mitos. Gracias por compartir con nosotros este pequeño espacio. Muchas gracias a ti, Nika, por la invitación. Espero que todas y todos sigamos preocupándonos por una buena alimentación y nutrición de nuestras niñas y niños. Un tip para cerrar el día. Recuerda, una vez abiertas las cajas o latas de leche, conservas o los envases multilaminados de sangrecita u otros, se debe utilizar todo el contenido en el momento. No se pueden guardar al medio ambiente.
Solo si tienes refrigeradora se puede guardar lo que no usaste, pero dentro de un recipiente de vidrio o plástico, limpio, seco y con tapa. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Compunche Perú, Gobierno del Perú.